Hola, les saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video vamos a estar comentando algunos aspectos importantes de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una ley realmente bastante extensa, por lo cual solamente vamos a comentar algunos aspectos importantes. Y bueno, te voy a comentar primeramente que esta ley cuenta con 152 artículos, los cuales están organizados en 6 títulos. Además tiene 13 artículos transitorios y cuenta con 7 reformas y adiciones de artículos transitorios. La actualización más reciente de esta ley fue en el 2019 y es la que actualmente se encuentra vigente. Entonces en este video te voy a comentar algunos puntos que yo considero importantes por tener mayor influencia directamente en nuestra práctica como docentes. Así que vamos a dar inicio y te voy a comentar primeramente acerca de los títulos. Recuerda que mencioné que esta ley está organizada en 6 títulos, los cuales son estos que estamos viendo en pantalla. El primero de ellos, que habla acerca de las disposiciones generales. El título segundo, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El título tercero, de las obligaciones. El título cuarto, de la protección de niñas, niños y adolescentes. El título quinto, de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y el título sexto, de las fracciones administrativas. En este video nos vamos a enfocar principalmente en los primeros 2 títulos, el que corresponde a disposiciones generales y de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque considero desde mi perspectiva que estos dos son los que nos competen a nosotros desde nuestro ámbito como docentes, son los que más influyen, los que pueden influir en nuestra labor como docentes frente a grupo. Y bien, vamos a iniciar entonces con el título primero acerca de las disposiciones generales. Y bueno, es importante mencionar que en este video vamos a ir comentando solamente algunos artículos. Repito, no los vamos a mencionar todos porque nos llevaríamos bastante tiempo. Entonces vamos a iniciar con este título primero, de disposiciones generales, y en este título, en lo que es el artículo primero, pues nos habla acerca de cuál es el objeto de esta ley. Primeramente nos menciona que es de carácter público, de interés social, de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto lo siguiente. Primeramente, reconocer que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. Hay que recordar que el enfoque de la educación en México, de acuerdo al artículo 3 constitucional y de acuerdo a la Ley General de Educación, es un enfoque de derechos humanos. Entonces, esta ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes precisamente como titulares de derechos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Otro de los objetos de esta ley es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. También crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar
la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Otro de los objetos de esta ley es establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación y entidades federativas, así como también los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. Y el quinto es establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en acciones tendientes a garantizar la protección, ejercicio y prevención de la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, estos son los 5 objetivos que tiene esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, para garantizar la protección a esos derechos, en el artículo 2 nos menciona que las autoridades deben realizar diversas acciones y deberán tomar medidas de conformidad con lo que se establece en esta ley. Entonces, dentro de las acciones que deberán realizar está la de garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Nuevamente recordemos que el enfoque de la educación es un enfoque de derechos, pero también es un enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en cuenta de una manera armónica, de una manera integral al alumno, al niño, para desarrollar en él todas sus cualidades, todas sus capacidades. Además también de garantizar los derechos humanos. También promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Y tercero, también establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. Algo muy importante que también se menciona en este artículo segundo del título primero es acerca del interés superior de la infancia o interés superior de la niñez. Siempre en cualquier política, en cualquier ley que se emita, siempre se debe considerar principalmente el interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque precisamente hacia ellos, hacia las niñas, niños y adolescentes, irán dirigidos todos los esfuerzos, todo lo que se realice en materia de políticas públicas, políticas educativas, deberá priorizar siempre el interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros como docentes? Porque precisamente desde nuestra labor, desde nuestro ámbito de competencia, debemos siempre priorizar este interés superior de la infancia. En todo lo que realicemos siempre se le debe dar prioridad a este interés superior. Además, cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, ya sea en lo individual o colectivo,
Se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. El artículo quinto menciona también algo muy importante, y es que son niñas, niños, los menores de 12 años y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y también de que cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es un adolescente. Y también cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Entonces, estos parámetros, por así decirlo, que establece esta ley, hay que tomarlos muy en cuenta también en nuestra labor también como docentes. El artículo sexto, estamos todavía dentro del título primero de disposiciones generales. El artículo sexto habla acerca de los principios rectores. ¿Cuáles son esos principios rectores de esta presente ley? O sea, yo lo llamo de esta manera como la columna vertebral de esta ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues ya mencionamos principalmente el interés superior de la niñez. Ese debe estar siempre presente y en primer lugar, ¿no? El interés superior de la niñez. Además también la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales. Otro de los principios rectores es la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida de violencia y la accesibilidad. Estos son los principios rectores de esta ley. Para razones de estudio, pues obviamente de pronto puede parecer muy complicado, tal vez casi imposible, el poder aprenderte de memoria cada uno de ellos, o cada artículo, cada cosa que se menciona en esta ley. Pero como sugerencia o como estrategia para tu estudio, yo te recomiendo que tomes siempre muy en cuenta las palabras clave, ¿de acuerdo? Palabras clave. Por ejemplo, en esto que acabamos de leer acerca de los principios rectores, pues yo tomaría muy en cuenta primeramente el interés superior de la niñez. También tomaría muy en cuenta lo que es la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión. ¿Por qué? Porque precisamente esos son pilares de la educación en México, de la nueva escuela mexicana. También tomaría muy en cuenta la interculturalidad, y bueno, en sí cada uno de ellos son importantes, pero identifica, cuando en tus momentos de estudio, identifica palabras clave, ¿de acuerdo? Como una estrategia o como una sugerencia que te doy para que se te facilite el estudio, pues de todos estos, lo que son leyes, lo que son acuerdos, artículos. Ve identificando siempre palabras clave. En el artículo 12 menciona algo también muy importante, menciona que es obligación
de toda persona. Y ojo, aquí es muy importante porque al mencionar toda persona, pues obviamente aquí también entramos nosotros como docentes. Dice, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. ¿De acuerdo? Nosotros como docentes estamos gran parte del tiempo pues en contacto con nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Los vemos, los observamos. Entonces, de pronto, desde nuestro ámbito de competencia, nos podemos dar cuenta, podemos observar ciertos rasgos, ciertas características que nos permiten darnos cuenta cuando uno de nuestros alumnos está sufriendo o sufrió algún tipo de violación a sus derechos. Entonces menciona este artículo pues que es obligación darlo a conocer de inmediato a las autoridades competentes. Y el artículo 13, estamos ya en el título segundo, esto también es muy importante. El título segundo habla acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y precisamente en el artículo 13 de este título segundo se menciona cuáles son esos derechos. Menciona, para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Y menciona aquí esos derechos, los cuales los vamos a ir mencionando. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El derecho de prioridad, es decir, los niños, las niñas, niños y adolescentes siempre van a tener prioridad. También el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a convivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a la protección de la vida y a la salud, a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, además también derecho al descanso y esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. ¿Por qué es importante que como docentes, como directivos, como actores involucrados en el proceso educativo, por qué es importante que tengamos conocimiento de esto, acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Porque precisamente nosotros tenemos hasta cierta forma la responsabilidad de garantizar que se apliquen o que se lleven a cabo precisamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. De hecho, hace un momento lo mencionamos, que incluso si nos llegamos a dar cuenta de que alguno de estos derechos, nuestros alumnos están siendo violentados en sus derechos, pues tenemos la obligación de darlo a conocer a nuestras autoridades competentes. Bien, vamos a iniciar
Profundizando un poco acerca de estos derechos, no los vamos a mencionar todos, solamente algunos que yo considero importantes. Y vamos a empezar con lo que es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Menciona en el artículo 14 que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. También que las autoridades de la federación en las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como investigar y sancionar efectivamente los hechos de privación de la vida. El artículo 15 menciona que las niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Y el artículo 16 menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. También, siguiendo con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, está el derecho de prioridad. ¿De acuerdo? Como ya lo mencionamos, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure la prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. Por ejemplo, en el caso de que se presente algún tipo de desastre natural o algún tipo de situación en la cual se vean vulnerados o se vean amenazados, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les brinde esa protección y socorro en cualquier circunstancia y siempre que se tenga oportunidad. También que se les atienda antes que las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y que se les brinde también, se les considere para el desarrollo y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. El artículo 18 menciona que en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. Esto lo mencionaba hace un momento, que en todas las medidas, todas las decisiones, todo lo que se legisle, sean acuerdos, sean leyes que se lleven a cabo o que se apliquen incluso por parte de todas estas organizaciones, autoridades administrativas, órganos legislativos, siempre se debe tomar en cuenta, siempre se debe considerar de manera primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y además, todas estas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio del interés superior de la niñez. También el derecho a la identidad, es decir, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contar con un nombre y los apellidos que le correspondan. Además, tienen derecho a contar con nacionalidad, tienen derecho a conocer su filiación, es decir, tienen derecho a conocer quién es su madre, quién es su padre, quiénes son sus parientes, así como su origen, en la medida de lo posible, y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez. Y también tienen derecho a preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. También algo muy importante que tenemos que considerar es que la falta
de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. ¿De acuerdo? Y aquí sí quiero hacer una observación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces, o por lo menos yo, he conocido casos varias veces en los que, por ejemplo, a niñas, a niños, se les niega, por ejemplo, el acceso a la escuela, se les niega la inscripción a la escuela por no contar precisamente con documentación, por no contar ya sea con su acta de nacimiento, que acredite su identidad, o de pronto niños migrantes tal vez que no cuenten con la documentación como su acta de nacimiento y se les niega el acceso a la educación. Entonces, esta ley que estamos estudiando de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, menciona que esto no debe ser obstáculo para garantizar sus derechos. Y pues la educación es precisamente uno de sus derechos. Además, también tienen derecho a comprobar su identidad y también tienen derecho a que se les brinden todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario. Nuevamente recordemos el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. También acerca del derecho a vivir en familia. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Algo muy importante, la falta de recursos no podrá considerarse como motivo suficiente para separarlos de su familia, o bien de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie una orden de la autoridad competente, en la cual se determine la procedencia de la separación en cumplimiento a la preservación, nuevamente mencionamos, del interés superior de la niñez. En todos los casos se tendrá en cuenta siempre la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También este es un punto importante que considero nos compete directamente a nosotros como docentes. Y es precisamente el artículo 53 el que menciona que tienen derecho de igualdad sustantiva y también a disfrutar de los derechos contenidos en la presente ley, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Un punto importante es que cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presenten una o más deficiencias, ya sea de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás niñas, niños y adolescentes. Las autoridades están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en términos
de las disposiciones aplicables, considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Las autoridades también están obligadas a realizar lo que sea necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en términos de la legislación aplicable. ¿A qué se refiere con esto del diseño universal? Bueno, que existan todas las adaptaciones necesarias, ya sea en edificios públicos, en centros educativos, para la accesibilidad de niñas, niños y adolescentes. Precisamente, además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de señalización en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales. Esto directamente pues nos compete a nosotros, ¿no? Como docentes. No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En el artículo 55 habla acerca de las acciones que realizarán las autoridades a fin de sensibilizar a la sociedad e incluso a nivel familiar para que se tome mayor conciencia respecto a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto a su discapacidad. Dentro de estas acciones están reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, promover acciones interdisciplinarias, disponer acciones que permitan ofrecerle los cuidados elementales de forma gratuita, establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y también acerca del derecho a la educación, pues esto obviamente ya directamente tiene que ver con nosotros, ¿no? Y el artículo 57 menciona que tienen derecho a una educación de calidad, ¿de acuerdo? Que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos. Recuerda que precisamente ese es el enfoque de la educación en nuestro país, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto en términos de lo que marca el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Y bueno, en el artículo 58 habla acerca de los fines de la educación. Además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, la educación tendrá los siguientes fines: fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales
y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo. Prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, en el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que le permitan ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta. Propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Y difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. El artículo 59 menciona que las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Y dentro de esas acciones, pues se encuentran estas, ¿no? Estas son las acciones que se realizarán. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Establecer mecanismos gratuitos para la atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en situaciones de acoso o violencia escolar. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. ¿Cuáles son los artículos constitucionales que sustentan la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Pues particularmente, también lo mencionamos hace un momento, está el artículo primero que menciona que todas las personas, y al mencionar todas, pues incluye también a niñas, niños y adolescentes. Todas las personas gozarán de los derechos humanos. Recuerda que en esta ley se considera a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Y el artículo cuarto constitucional
menciona que el Estado garantizará los derechos de la niñez. La primera publicación de esta ley fue el 4 de diciembre del 2014 y su última actualización el 17 de octubre del 2019. Y bueno, pues hasta aquí este video en el cual pues estuvimos comentando y estudiando algunos aspectos importantes, particularmente del título primero y el título segundo de la Ley General de Educación. El título primero correspondiente a las disposiciones generales y el título segundo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si lo es, dale like y compártelo para que pueda llegar a más compañeros. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo más adelante. Te saludo el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.